Y el papá dijo, no. Pero es que tú eres mi papá, tú me engendraste. No. ¿No qué? ¿No eres mi padre? Sí, soy tu padre, pero no. La actitud de Dios como un Padre perfecto muchas veces se niega a demostrar su compasión, su ternura y su poder en nuestro beneficio, porque hay algo que es incongruente en nuestra propia persona respecto a Él. Y todavía dicen, miren, aunque Abraham no nos conozca, es decir, el padre de la nación, ¿verdad?, del pueblo, ni nos reconozca Israel, que es Jacob, ¿verdad? Tú, Señor, eres nuestro Padre. No nos importa el fundador, no nos importa su hijo del fundador. Tú eres lo importante para nosotros. Y Dios dijo, ¿verdad? Y me fascina la siguiente frase. Miren, se lo voy a explicar porque ya se lo he dicho otra ocasión. Dice, tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Díganlo. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Muy bien, los padres terrenales pueden fallarnos una y otra vez, olvidarnos o desconocer que son nuestro Padre, y que pasa muy frecuentemente, y es alarmante lo que sucede, la paternidad irresponsable. Pero fíjense que el Padre Celestial es perfecto y es diferente al Padre humano en muchos aspectos de profundidad y de calidad, aunque está callado. Ese Padre está callado. Y aunque tú hagas tus oraciones y pidas, Él está callado. No te responde hasta que tú salgas de tu incongruencia y regreses en verdad como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre cambió de actitud cuando el muchacho se arrepintió. Lo levantó de donde estaba arrodillado, lo abrazó y con ese abrazo le decía, tú vas a seguir siendo mi hijo. No importa que hayas sido un calavera, que te hayas gastado lo que yo te di y que hayas defraudado mi confianza, pero estás arrepentido. La actitud de Dios es esa misma que espera que nosotros respondamos en un momento dado. Yo no sé cómo anda tu relación con Él, tal vez tú eres apático y indiferente a toda situación respecto a Él, pero déjame decirte, tu vida, hay allá arriba un veredicto ya hecho, hay una fecha para ti y para mí, del año, mes, día, hora y segundo, cuando tú y yo vamos a morir. No puedes hacer nada contra eso. Es un punto ya en tu historia y en mi historia de vida. No podemos escapar a ello. Así que mientras tengamos vida, pues algo tenemos que hacer, ¿verdad? Y dice Isaías, tú eres nuestro Redentor. Bueno, entre las leyes de Israel, el pariente más cercano era el Redentor. ¿Cómo funcionaba eso? Por ejemplo, venía el pariente cercano. Por ejemplo, miren, Ruth la Moabita, cuando Booz se enamora de ella, y claro, ella de él, entonces alguien tenía que redimir a Ruth. Redimir es pagar un rescate para que el pariente cercano pierda el derecho. Y entonces lo que hacían siempre era llamar se convocaba a los ancianos de la ciudad y a toda la parentela, le decían, va a haber solicitud de redención. Y entonces el pariente más cercano, a veces no, se quitaba la sandalia
y se la arrojaba al pariente cercano que tenía el derecho. Se la arrojaba, como diciendo, recógela. Y si el pariente cercano no lo recogía, no iba a haber redención. En este caso, Booz quería casarse con Ruth, pero si él no podía redimirla, y el otro decía, no, es mi derecho, y yo me quedo con ese derecho. Pero cuando aquel recogía la chanclita, decía, redímelo tú. Pagar un rescate. Se pagaba un rescate. ¿Qué es lo que hizo? Que hizo Cristo, pagar un rescate por ti y por mí. Él es el Redentor, y la palabra más enfática en todo el Nuevo Testamento es Redentor. Pocas veces Salvador, más Redentor, redime. Y desde el Antiguo Testamento es Redentor. Él te redime. Él ha pagado un rescate por ti y por mí. ¿Para qué? Para que no te vayas al infierno. Depende de ti, que aceptes la redención. Por eso aquí Isaías, a nombre del pueblo, le dice a Dios, tú eres nuestro Redentor. Tú eres nuestro Redentor. No solamente eres nuestro Padre, tienes el derecho sobre nosotros, sino que tú nos has redimido. Y saben ustedes que la palabra Redentor aquí en la profecía de Isaías se encuentra 13 veces, se usa. ¿Por qué? Porque los israelitas, Dios primero los redimió de la esclavitud de Egipto. Y la palabra que siempre se usa ahí, espada o Gaal. Regularmente se usa más Gaal, que significa redentor. Y Goel significa precio de sangre, pago con sangre, que realmente se usa en otras partes, pero aquí le está usando este término, Gaal. Y Israel siempre tuvo experiencias en el que Dios pagaba algo por ellos. Egipto, Persia. Y les digo esta cosa que yo me descubrí ayer, que Dios ofreció un pago de rescate por Israel con los persas. Los persas son los iraníes ahora. Y miren en el capítulo 43, ahí está el pago. Capítulo 43, versículo 3. Dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate a Cus y a Seba en tu lugar. Anda, mire, que me fascinó cuando yo descubrí esto. Yo leí Isaías muchas veces, pero descubrí aquí que Dios, recuerdan ustedes que los persas, su gobernante o su rey era Ciro el persa, y Dios le dijo, este es mi hijo, y aunque era un pagano, pero resulta que Ciro dejó en libertad a los israelitas que regresaron, ¿verdad?, en los primeros viajes con Zorobabel, y después vino Esdras, Nehemías y otros, vino caravanas y caravanas de israelitas que habían nacido en Persia, y que realmente algunos se habían salvado porque todos casi murieron en el desierto. Aquí entonces, cuando ellos regresan, Ciro dio permiso, y yo siempre había pensado, qué buena gente fue el Ciro, este persa, no es como este primer ministro que tienen ahorita que es un diablo. Y realmente no fue así. Lo que yo acabo de leer es que Dios le prometió a Ciro, fíjense cómo Dios se reveló a Ciro en un sueño, diciendo, deja ir a mi pueblo y te voy a dar algunas cosas como pago. Y los dos que aparecen ahí es África, parte de África. Y realmente los persas ocuparon esos territorios africanos con el permiso de Dios, en pago al rescate que quería Dios de su pueblo. Ah, muy bien. El término redentor, siempre se ha usado, siempre se va a usar. Pero vean que aquí está la promesa de liberación. Y ahora los llevo rápidamente a un versículo que también me gusta, es en el libro de los Salmos,
capítulo 49, versículo 7, que dice así: nadie puede salvar a nadie, repítalo, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Miren, si ustedes son inteligentes, tienen que entender eso. Tú no puedes pagar nada. Ya Cristo lo pagó por ti. Tú no puedes pagar nada, absolutamente nada. No te puedes tú justificar en actos meritorios, no. Ya hay alguien que pagó por ti y por mí. Y finalmente los llevo al Evangelio de Marcos. Al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículo 45, que dice así la palabra: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, si Cristo entonces cumplió su misión fue un autosacrificio por amor, por compasión, serviría como rescate para muchos, y a lo largo de todos estos siglos Él sigue funcionando de esa manera hasta que las cosas terminen, cuando el Espíritu Santo sea quitado del mundo occidental o del mundo gentil, particularmente de las naciones gentiles. Y entonces el Espíritu Santo, será muy difícil que las personas puedan ser salvas sin la participación del Espíritu Santo. Un día ya no habrá otro ministerio del cual Dios tiene previsto para el Espíritu Santo, porque el misterio del abandono divino al pecado, versículos 17 de lo que veníamos leyendo, es interesante cómo Dios se manifiesta y se participa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos que critican a Dios. Miren, voy a regresar allá a Isaías 63. Vean lo que dice ahí. ¿Qué decían ellos? ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestro corazón? Dios no desvía a nadie de su camino, ni endurece su corazón de nadie. Cuidado con echarle la culpa a Dios de nuestras desgracias, de nuestras situaciones. Jamás, jamás, jamás acusemos a Dios de que por causa de Él estamos como estamos, que por causa de Dios yo no le sigo, que por causa de Él yo no tengo fe, que por causa de Él, y todo lo que tú quieras agregarle. Ellos lo hacían. Dice, para que no te temamos. Y vuelven otra vez a la carga diciendo, vuelve por amor a tus siervos. Bueno, aquí ellos tenían experiencias muy lamentables, como la destrucción de su templo. Dios veía todo. Lo que Dios quería era un arrepentimiento genuino, sincero de ellos al regresar. Vamos a tomar la cena del Señor, pero tú tienes que hablar con Dios. Tú tienes que decirle a Dios. Y si tú no quieres hacerlo, pues quédate sentado. No participes, porque si no comerás pan y beberás vino para juicio. Porque no podemos nosotros escapar de las consecuencias si no tomamos seriamente la obra maravillosa de Cristo Jesús en nuestra vida. Él es nuestro Redentor. Depende de nuestra relación que tenemos con Dios a través de Cristo, la firmeza de carácter cristiano, la firmeza de la fe y el saber que no podemos escapar de los resultados de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos. Que Dios nos bendiga.